Bueno, que el Señor les bendiga. Estamos un domingo más con el propósito de poder compartir una vez más la palabra de Dios. Somos la iglesia Corbalán, está ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2559. Y como todos los domingos, hoy tenemos un tiempo de predicación, un tiempo de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando y a aquellos que se van a conectar, y también a un grupito de hermanos que está acá acompañándonos, como dicen los jóvenes, haciendo el aguante, así que están haciendo bien. Y acá tengo a mi hijo también, que me está acompañando. Así que muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a dar inicio a esta reunión. El tema de hoy es los dos reinos. Yo le puse como título los dos reinos porque en realidad se trata de eso, ¿no? Y yo quisiera que ustedes ahí donde están me acompañen a la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13. Colosense, capítulo 1, versículo 13. Si no tienen Biblia, yo les voy a leer. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vuelvo a repetir, el título del mensaje es Los dos reinos. ¿De qué nos hablan los dos reinos? Lo primero que podemos entender que hay un mundo espiritual que es real y que sustenta lo que no se ve. O sea que es mucho más real el mundo espiritual que lo que se ve, porque si no hubiera un mundo espiritual, tampoco hubiera existido un mundo terrenal, por así decir. Eh, Así que esto nos habla, obviamente, también de qué. Si habla de reino, también habla de posición. La posición que se encuentra una persona. Y lo segundo que podemos decir también de qué nos habla los dos reinos, también nos habla del Estado, ¿no? Del Estado o de nuestro Estado anterior o del Estado en que nosotros nos encontramos. Por un lado, tenemos el reino de las tinieblas. Si ustedes me acompañan ahí al libro de Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, dice así la palabra de Dios. Dice: en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Como todo reino, ¿qué tiene que haber? Un rey o un Dios, vamos a decir como dice la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 4. Fíjese lo que dice la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá tenemos el Dios de este siglo, o sea, el Dios del reino de las tinieblas. ¿Quién gobierna en ese reino? Satanás. Satanás es el Dios
o el rey, vamos así, por así decir, del reino de las tinieblas. Ahora fíjese que en el reino de las tinieblas, o sea, todos estuvimos ahí. No hay nadie en este mundo que no haya estado en el reino de las tinieblas. Quizás muchos piensan y dicen, bueno, yo no anduve nunca en tinieblas. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos enceguecidos, estábamos como todos los demás hoy, aquellos que todavía siguen en ese reino, se encuentran. Están en tinieblas y así estábamos nosotros. Nosotros estábamos en la misma circunstancia que se encuentran las personas que aún todavía siguen en ese reino, en el reino de las tinieblas. Y Primera de Pedro, vamos a leer, no vamos a leer todos los versículos, pero estos son versículos importantes que tenemos que leer para poder entender a dónde apunta el mensaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir pueblo adquirido? Esto quiere decir que se pagó un precio. Se pagó un precio para que el hombre pueda salir de ese estado de total oscuridad. O, en otras palabras, se tuvo que pagar un precio para que el hombre sea rescatado de ese reino de oscuridad. Hubo un precio. Por eso dice pueblo adquirido por Dios. O sea, fue Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescató pagando así el precio. ¿Y el precio cuál era? La sangre que Jesucristo derramó en la cruz, porque en la sangre estaba la vida. Por otro lado tenemos el reino de la luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 12, dice así, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Se dan cuenta? Hebreos capítulo 12, verso 28. Estos versículos son muy importantes, los quiero leer. Después ya algunos los vamos a mencionar simplemente, pero estos los quiero leer. Capítulo 12, verso 28. Verso 28. Dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y por último, vamos a volver otra vez, no lo puse cronológicamente, capítulo 5, verso 5 de la primera carta de Pablo a la Tesalonicense. Disculpen hermano, lo teníamos que haber leído antes, pero no lo puse en orden. Me van a disculpar. Tesalonicense, capítulo 5, versículo 5. Dice así, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto nos habla de qué? De nuestra posición hoy, luego de que Dios nos rescató y, como dice ahí el libro de Colosenses, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la posición de cada uno de nosotros hoy, como hijos de Dios. Por eso dice, no somos de la noche. En otras palabras, está diciendo, no somos de la oscuridad. Somos hijos del día.
Hemos sido rescatados del reino donde solo había tiniebla y ahora estamos en una posición totalmente diferente. Hay un contraste, ¿no?, entre nuestra vida anterior y ahora la vida nueva que vivimos. Entonces, por otro, perdón, Efesios 5:8 es el último versículo que vamos a leer para ya introducirnos ya con más al tema. 5:8, Efesios 5:8, dice así: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo es que ustedes antes estaban ahí, estaban posicionalmente en un reino de oscuridad, no tenían el poder ni la capacidad de ver las cosas espirituales. Estábamos enceguecidos, por así decir. Pero ahora dice que sois luz en el Señor, por ende debemos andar como hijos de luz. Lo que podemos entender es que era imposible salir del reino de las tinieblas por nosotros mismos. Eso lo habíamos dicho y lo mencionado. Eso es algo que tenemos que entender, aquel que ha sido rescatado de ese lugar terrible en el que nos encontrábamos, que no había manera de que nosotros pudiéramos salir de ese lugar, porque es un lugar. Ahora, como ustedes saben, yo creo que la mayoría sabemos, aquellos que hemos nacido de nuevo, que nosotros podemos entender que durante nuestro traslado al reino de su amado Hijo y el reino de las tinieblas, ¿qué ha sucedido en el reino de las tinieblas? ¿Qué ha sufrido cuando alguien es rescatado? ¿Qué sufre? Dígalo, no tengan miedo, pérdida, ¿no? Perdió a alguien. Fue rescatado de ese lugar y ha sufrido una pérdida. Y entonces, el diablo sabe, ¿no?, porque él es el Dios de ese reino, el rey de ese reino, vamos por así decir, él sabe que no va a poder recuperar ni uno solo de aquellos que fueron rescatados. Satanás no puede recuperar a los que ya han sido rescatados, como algunos quizás piensan. Muchos creyentes que no llegan a entender lo que es la salvación creen que una persona puede estar de un lado y cada 2 por 3 salirse de ese lugar y estar acá y estar allá, ¿no? Posicionalmente el cristiano, una vez que es rescatado, no puede ser arrebatado del lugar donde está. Ahora sí puede hacer algo Satanás, ya que no nos puede volver otra vez a tomar, a sacarnos del reino, porque no nos puede ya recuperar. Lo que sí va a tratar de hacer, adivinen qué, conquistar nuestras mentes. Si él logra conquistar nuestra mente, entonces ¿qué va a suceder? Nuestra mente va a dejar de ocuparse en las cosas del Señor. Por lo tanto, vamos a estar eternamente salvos, pero a su vez sin ocuparnos de lo que verdaderamente importa. ¿Se dan cuenta ustedes? El diablo no va a poder recuperar lo que perdió, pero sí voy a hacer algo. Voy a conquistar la mente del cristiano. Y si logro conquistar la mente, entonces el cristiano va a perder el foco. Va a dejar de ser útil. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. No lo vamos a leer porque me imagino que todo creyente, ¿no?, conoce de memoria este texto. Es un texto que creo que todos los hijos de Dios debemos tenerlo en la mente. Dice, ahora nosotros estamos en Cristo. Dice ahí
En la segunda carta de Pablo, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjense, presten atención, dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Si quieren anotar, ya no vamos a leer los textos. Efesios 2:6. Estamos firmes en la gracia de Cristo. Romanos 5:2. Ahora, solamente, habíamos dicho, por la intervención divina, puede el hombre ser separado del mundo. Y acá vamos a otro tema, para que entiendan, del mundo, ¿no? La palabra separado viene de una palabra griega que se llama agio, que es ser santo, ¿no? Posicionalmente hoy, Dios nos puso en el reino de su amado Hijo y fuimos separados del mundo, el cual el Dios de ese mundo es Satanás. Ahora estamos separados, por lo tanto, somos posicionalmente santos. Cuando ustedes le digan, che, pero yo no soy un santo, ¿no? Usted le diga, no, vos sos un santo si sos cristiano. Si no sos santo, estás en problema. Porque la palabra santo es justamente que Dios te separó del mundo y te trasladó al reino de su amado Hijo, y tu nueva posición es una posición diferente a la que tenías. Hoy sos santo, separado. Por eso la santificación, o mejor decir, la separación, ¿no? Que sucede ahí, como lo leemos ahí en el Evangelio de Juan, la oración del Señor, la oración sacerdotal del Señor en el capítulo 17, versículo 16, que Él nos había sacado del mundo, ¿no? Dice, y esto sucede justamente, obviamente, todos sabemos, los hijos de Dios, cuando la persona o el inconverso, aquel que todavía no entiende de esto, oye el Evangelio y cree, mediante la fe, obviamente, en el mensaje del Evangelio y viene en arrepentimiento, entonces algo sucede. Pero lo que tenemos que saber, que la gente operante del cambio de una vida pecadora a una vida santa es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos llena y mora en nosotros. Ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 2, lo podemos encontrar. Ahora, esto significa que en el día de la conversión, Dios nos bautiza, o sea, Dios bautiza a la persona. Presten atención, no voy a decir porque muchas veces escucho, yo no lo sabía, lo aprendí, a veces dicen mal, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y está mal dicho. Aunque ustedes no crean, eso está mal dicho. No se dice así, se dice fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora les voy a decir por qué. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo, o sea, bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu nos introduce o sumerge, esa es la palabra bautizo o bastizo, como dice en el griego, en Cristo, y esto ocurre cada vez que una persona se convierte. Es decir, en consecuencia de la obra de regeneración hecha también por el Espíritu. Aunque en esta obra, en la obra de la regeneración, participan las tres personas divinas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, no me quiero ir por las ramas porque no es el tema, pero más que nada por aquellos que quizás hoy me están escuchando por Facebook, y es importante entender, la iglesia tuvo su inicio en Hechos 2, donde el Espíritu Santo, ¿no?, inaugura la iglesia. Por eso era necesario que
obedecieran lo que el Señor les había dicho, que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió ahí? El Espíritu Santo los bautizó a los 120. Aquellos que hasta ese momento todo eran 120 personas individualistas, ¿no? Cada uno por su lado. Pero en el momento que el Espíritu Santo los bautiza, ya no son más 120, son uno. Porque forman un cuerpo. Y eso sucedió, formó un cuerpo. ¿El cuerpo de qué? De Cristo. Entonces ahora todos los que se convierten son añadidos, ¿no? A través del Espíritu, al cuerpo. Somos unidos al cuerpo. Entonces, Dios bautiza a la persona en el Espíritu Santo. Dios traslada a la persona, ya lo habíamos leído, a la persona al reino de su amado Hijo. Eso lo encontramos en Colosenses, lo que habíamos leído recién. Todo tiene un versículo. No quiero decir nada que no tenga un versículo, porque ahora sí que está enseñando este hermano. No tiene ningún versículo que apoye eso. Bueno, acá luego dice, Dios escribe sus leyes en los corazones. Eso lo encontramos en Jeremías 31, 33. A mí me gustaría leer ese texto, porque es un texto que a mí me gusta mucho. Inclusive lo tengo subrayado en la Biblia, pero si ustedes si quieren yo se los leo. Pero fíjense lo que dice este texto que es maravilloso. Dice así en el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y les voy a leer un versículo más, esto se los regalo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios escribe sus leyes en los corazones. Nunca más serán recordados los pecados. Anoten este texto, Hebreos 10, del 15 al 18. Dios ha prometido nunca más acordarse de los pecados. Todas las personas en las que reside el Espíritu Santo tienen garantizada la entrada al cielo, aunque muchos por ahí dicen que no, pero lo encontramos ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 13, donde nos habla claramente sobre cuál es la garantía. La garantía es el Espíritu. Dios nos ha sellado con el Espíritu. Nos ha dado como así, por así decir, una anticipación. Luego dice, podemos ser guiados por las convicciones del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Tenemos una base de la santidad morando en nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha sido separado, obviamente, pasó a ser posicionalmente santo, pero ahora no puede esa persona que ha sido separada posicionalmente, ahora puede vivir una vida santa, porque tiene algo que antes no tenía, es el Espíritu Santo, morando dentro de él. Ahora, morada. ¿Qué significa morada? Algunos piensan, ¿no? Vamos, no quiero decir, bueno, que todas las iglesias, pero lamentablemente muchas de las denominaciones enseñan un evangelio que no se parece al evangelio bíblico, al evangelio que
nos enseña claramente la palabra de Dios y piensan que el Espíritu Santo puede entrar dentro de la persona que se salva y luego irse y volver y irse y volver. Y cuando la Biblia dice que hay una morada permanente, Él hace una residencia permanente dentro de aquel que cree. O sea, esto obviamente es iniciado en el mismo momento que la persona se salva y es para siempre. Es para siempre, eso es lo que dice la Biblia. La morada del Espíritu Santo, escuchen bien, no es un mandato que tenemos que cumplir, sino una obra que tenemos que respetar. Es una obra. Ahora, es aquella obra, ¿no? Es una obra universal que Dios hace en la vida de cada una de las personas que creyeron. El Señor, antes de partir, el Señor Jesús, al cielo, dice, yo voy a darles a alguien igual a mí. Ahora, el Espíritu Santo no podía venir sin que el Señor se fuera. Era necesario que el Señor partiera para que el Espíritu Santo viniera. Ahora, no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba presente, ¿no? Porque a veces solemos pensar que el Espíritu Santo no estaba y vino cuando Jesús dijo que iba, pero no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por tanto tiene los atributos de la deidad. El Espíritu Santo es omnipresente. O sea que el Espíritu Santo estaba. Lo que el Señor estaba diciendo, estaba hablando de un propósito especial del Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo viniera en los creyentes, dijimos, y esto es importante, el Señor tenía que ir y de ahí el Espíritu Santo iba a venir como el ayudador, como el paracleto, el que iba a venir a estar al lado. Y ahora vamos a ir y vamos a entender, porque a veces se toma con tanta liviandad cuando uno dice, yo soy cristiano. Viste que hoy es muy común escuchar a las personas asistir a una iglesia y ir unas par de veces y ya considerarse cristiano, ¿no? Pero el ser cristiano no es donde que uno puede calificar a alguien y decir ya es cristiano porque yo te veo que estás viniendo a la iglesia, ¿no? Vemos que hay algo que sucede en la vida de la persona. Hay algo que sucede en la vida de la persona. Y es justamente lo que habíamos dicho. El Espíritu Santo vino a comenzar una obra en cada persona que ha sido trasladada del reino de las tinieblas, donde vivía una vida totalmente sujeta, ¿no?, a ese sistema. Obedecía a ese Dios, hacía todo lo que a ese Dios le complacía. Ese Dios se aprovechaba ¿de qué? Del estado en que se encuentran las personas que no conocen al Señor. ¿Cómo se encuentran? Bajo el poder y el dominio del pecado. Y el diablo obviamente sabe eso y usa eso para influenciar a esas personas y llevarlas a un estado terrible, ¿no? Pero algo hace el Señor y el llamado que tenemos es un llamado a la santidad, ¿no? Y esta es enseñada directamente por el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos muestra el pecado que mora en nosotros, nos muestra nuestra situación. Una vez que nosotros somos salvos, podemos ver lo que no veíamos o entender lo que no entendíamos. Antes no teníamos el poder ni la capacidad para poder discernir entre aquello. Si bien tenemos algo, ¿no?, que se llama conciencia, la conciencia es el conocimiento, pero no teníamos el poder. No solo no teníamos el poder, tampoco teníamos el discernimiento para poder calificar lo que Dios aborrecía.
Yo a veces tengo la oportunidad de hablar a veces con mis compañeros sobre esta situación del hombre y yo les digo, ustedes están perdidos. Y ellos me dicen, sí, pero ¿qué hice yo? Claro, porque se sienten mal cuando uno le dice que están perdidos y que están viviendo una vida lejos de Dios. Ustedes están en pecado. ¿Y qué es pecado? ¿No? Y uno pareciera o sea, que no entiende, dice esto que no entienden, que es pecado, y la verdad que no. Si bien, saben que está mal, pero no entienden que lo que hace, lo que practican, es algo que Dios aborrece. El Espíritu Santo hace algo maravilloso en nosotros y es mostrarnos todo el tiempo nuestra condición. Nos muestra la enseñanza de la palabra, nos ayuda en las oraciones, nos guía a toda la verdad. A veces me preocupa cuando me dice un creyente, y ojo, a todos nos cuesta, ¿no? Al principio, cuando comenzamos a leer, ¿no? La palabra nos cuesta entender algunas cosas, ¿sí? O por eso hay instituto, por eso necesitamos prepararnos, por eso necesitamos día a día esforzarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero a mí me preocupa cuando pasa mucho tiempo y hay creyentes que no avanzan en cuanto al conocimiento, porque si no avanzan en cuanto al conocimiento, tampoco avanzan en su vida práctica. Entonces es un problema, es un problema. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Si sos hijo de Dios, ahora perteneces al reino de la luz. Escuchen bien, ustedes me dirán, Jorge, ¿cómo haces para predicar cada domingo? Yo digo, la verdad, sinceramente, antes me preocupaba muchísimo cuando me tocaba predicar, porque ¿saben qué? Decía, ¿de qué voy a predicar? ¿No? Hasta que entendí algo, que la obra no es mía, es la obra del Señor. Entonces, ¿sabe qué hago? Digo, Señor, muéstrame que tengo que predicar y enseñar. No es que agarro y me pongo, a ver, Titín Marín, ¿viste cómo hacemos antes? ¿No? No, como algunos quizás abren la Biblia, a veces abren al azar, ¿viste? No, no, no. Trato de buscar la guía de Dios y pedir que el Espíritu Santo me ayude a poder entender primero lo que estoy leyendo y después luego buscando la guía para que Él me muestre qué debo de hablar o predicar. Porque primeramente lo debo entender yo y me tiene que ministrar a mí. Porque si no se hace muy difícil poder transmitir una enseñanza si primero yo no lo entiendo. Entonces eso hace el Espíritu Santo. Así que si tenés el Espíritu Santo, escúchame, tenés la capacidad de sentarte cada mañana o el tiempo que tú tengas ahí separado para buscarle y decirle, Señor, háblame, háblame a través de tu palabra. Tengo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé que a veces suena mal, ¿no? Pero Señor, yo tengo el Espíritu Santo y Él está para ayudarme. Entonces yo tengo que hacer uso de aquel que vino para ayudarme y no menospreciarlo, pensando que yo tengo la capacidad intelectual para poder entender la palabra de Dios. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesús mismo dijo, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, escuchen bien, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 26. Ahora, ¿qué es lo que Dios usa o qué es lo que usa el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida en santidad? Usted lo tiene en sus manos. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que usa el Espíritu Santo una vez que el hombre es rescatado de ese lugar. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para poder santificar, ¿no?, al hombre, mostrándole. O sea, la Biblia, escuchen bien, presten atención, esto es algo muy importante, no nos va a dar respuesta específica de situaciones incontables que nosotros podemos llegar a enfrentar en este mundo. Pero el Espíritu Santo usa la palabra
¿Para qué? Para darnos directivas básicas que se aplican a los hombres y a mujeres de toda cultura, ¿no? Tanto a personas de diferentes edades o situaciones. Ahora, la Biblia hace algo maravilloso y es que nos declara lo que a Dios le complace y a lo que Dios le disgusta. Así que quiero decirte algo. Si tú no lees la Biblia, no conoces a Dios. No estás conociendo a Dios. Si uno no pasa tiempo con la palabra de Dios, quiere decir que tenés muy poco conocimiento de la persona de Dios. Porque a través de la palabra de Dios vos podés conocer lo que a Dios le complace y a lo que Dios le disgusta. Y también nos declara las prácticas y las actitudes que Dios no acepta y la que Él espera de cada uno de nosotros. A veces uno pregunta y dice, Señor, ¿cómo quieres que yo viva? Bueno, búscame a través de la palabra, yo te voy a mostrar, te di mi espíritu y el poder y la capacidad para entender lo que dejé escrito. Tengo 3 horas más, así que... No. Tenga cuidado que aprieto el acelerador. Lo bueno es que tengo un anotador y de ahí no me voy a poder pasar. Así que quédese tranquila. Ahora, la Biblia no solo registra los datos esenciales del conocimiento de Dios, sino que también actúa en nuestro interior mientras la leemos. Bueno, eso ya lo dije recién. Si no leemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a conocer a Dios y por ende difícilmente van a cambiar nuestras vidas. El Señor Jesús en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También leemos en Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, esto no quiere decir que cada persona debe crear sus propias reglas para ser salvo. Muchas veces escucho este texto, yo también lo entendí así, pero hasta el día en que uno se sienta a leer y estudiar la Biblia puede llegar a entender que no hace referencia en cuanto a que las personas puedan crear sus propias reglas y cómo debe uno llegar a la salvación. No quiere decir eso. Ya me perdí. Acá está. Ahora, ¿qué significa? Entonces significa que cada uno debe recordar permanentemente las verdades que enseña la palabra respecto a qué? A la salvación personal. Con respeto y gratitud. Eso quiere decir. En otras palabras, lo que está diciendo es que la lectura refuerza tus convicciones personales, o sea, las lecturas personales, y que si nosotros no leemos o no pasamos tiempo con la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Dudamos. Por eso dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Alguien alguna vez dijo, escuchó, ¿no? Corrigió a alguien porque le dijo, necesito que Dios me aumente la fe, ¿no? Esa es la oración. Pero Dios nos dejó su palabra y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. O sea que cuando una persona pasa tiempo en la palabra, va a reforzar sus convicciones sobre lo que ha sucedido en él o en ella. Ahora, otra de las cosas que tenemos que saber es que nosotros somos responsables individualmente ante Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra logramos tener algo, porque primero tenemos el Espíritu, porque somos hijos de Dios. Nosotros tenemos convicciones propias
desde el momento en que recibimos, obviamente, como dije, el Espíritu Santo. Y fíjese que dice Romanos 8:16. Y esto es algo que siempre yo lo menciono. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, a veces uno parece de arrogante el decir, ¿no? Cuando uno dice, soy hijo de Dios y si muero voy a ir al cielo. Pero si verdaderamente hijo de Dios, no lo está diciendo de arrogante, sino porque el Espíritu Santo, según Romanos 8:16, dice, da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo da testimonio? ¿Saben cómo da testimonio? En que la persona que tiene el Espíritu sabe que algo ha sucedido en él y que no podía vivir y hacer lo que está haciendo si algo no hubiera sucedido. Y eso te va enseñando la palabra. ¿Mm? Y vamos a ver más adelante, ya terminando, ¿por qué? Vamos a mencionar algunas cosas para ustedes, para los que me escuchan. Escritura que un cristiano victorioso debe comprender. Hay varias claves que son básicas a fin de conocer la posición del cristiano con respecto al pecado y la santidad. Y tenemos libros que son muy importantes, que creo que el cristiano debe pasar mucho tiempo en esos libros. Y ese libro de Romanos. ¿Saben por qué estoy acá? Por leer el libro de Romanos. Yo era de las asambleas de Dios, un creyente pentecostal. Y hoy estoy acá porque un día, ¿no?, leí el libro de Romanos. Y si nosotros queremos ser cristianos victoriosos, debemos entender algunos capítulos que son importantes, ¿no?, como el capítulo 6 y el 8 de Romanos, que tienen una explicación entera de la vida cristiana, de lo que es la vida cristiana, de lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos, en el verso 20, la ley del pecado. Pablo hace referencia a la ley del pecado. ¿Saben? Cuando leí este pasaje me impactó, ¿no? Claro, porque claro, a veces tienen un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. Entonces dice, cuando alguien se salva, ya no peca, o ya no puede pecar, o ya no vive en pecado, ya no hace nada malo, nada. No. Fíjense, Pablo enseña que hay una ley del pecado en este mundo que es más fuerte que la ley de Moisés y más fuerte que la ley de la mente. Es decir, ni la ley del Antiguo Testamento, ni el proceso del razonamiento y la inteligencia tiene el poder de superar la naturaleza básica pecadora que está en el hombre. Esta ley del pecado se llama también la naturaleza del pecado, que mora, reside en cada uno de nosotros. El viejo hombre, la naturaleza vieja o el primer Adán y la carne, así se la denomina en la Biblia. Pablo menciona una nueva ley, que es la ley del Espíritu. Qué importante entender esto, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu Santo es la única ley que es más fuerte que la ley del pecado. Esto es como cuando, a ver, ¿qué animal vence la ley de la gravedad? ¿Nosotros podemos vencer la ley de la gravedad? A menos que nos subamos a un avión, ¿no es cierto? Si nos subimos a un avión vamos a ir volando. Ahora, si salimos del avión, nos caemos obviamente, ¿a dónde vamos a caer? Hacia abajo. Pero la paloma, ¿no? Si la paloma no tuviera ala, caería como todo animal. Si uno tira de repente un gatito hacia arriba, el gatito no va a salir volando, ¿no? Va a caer en el piso y pobre gatito, ¿no? Bueno, le quedaría, no, 7 vidas o 9 era. No me acuerdo. 8 o 9 vidas, sí. Así que 7 vidas, bueno, le quedaría 6. Pero eso es la ley del Espíritu. Y eso es, por eso le digo que el tomar la vida cristiana con tanta liviandad.
que pensar que ser cristiano es venir y sentarme dentro de la iglesia, escuchar algunos himnos, alabanza, y bueno, vamos a mi casa. Eso no es vida cristiana. Algo ha sucedido. Dios ha hecho algo en nosotros. No podíamos salir del estado en que nos encontramos. No podíamos vivir la vida que a Dios le agradaba. Era imposible. No se podía. ¿Viste cuando alguien te dice, alguien que no conoce al Señor, ¿no? Que a veces nosotros somos poco tolerantes, a veces cuando parece, este es un cabeza dura, viste que a veces uno le habla y dice, qué cabezones, no entiende. No entiende que si va por ahí se va a dar un porrazo. Es que la verdad, les voy a decir algo, ustedes me dirán, Jorge, pero son muy complacientes, ¿no? Es que esa persona, si bien llega a entender intelectualmente, lamentablemente no tiene la ley que puede ayudarlo a vencer la ley que está operando en la vida de él, que es la ley del pecado. No puede dejar de hacer lo que está haciendo porque la ley que está operando en la vida de esa persona es una ley mucho más fuerte que él mismo. Entonces, ¿qué necesita? Una ley superior. Tiene que ser una ley superior para ayudar al hombre a que el hombre pueda dejar de hacer lo que hace. Por eso se llama la ley del espíritu, porque es el único que puede llevar al hombre a vivir a un nivel diferente al que vivía. Y es el nivel que a Dios le agrada. El único que puede llevar al hombre a vivir en una vida en santidad es el Espíritu Santo. Por eso vamos a leer más adelante algo que les va a chocar, a muchos les choca, pero es algo que estoy convencido de que es así. Quiere decir esto, que cuando Dios nos salva, nos da una nueva naturaleza. Una naturaleza nueva que ya no tiene deseos de ¿qué? De pecar. No tiene deseos de pecar, pues tiene las leyes de Dios implantada. ¿Dónde ahora? ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde escribiré mi ley? En el corazón. El Espíritu Santo está ahí, obrando constantemente en la vida de alguien que ha sido rescatado de la salvación. Por eso a veces a mí me preocupa cuando alguien está viviendo siendo cristiano. Escuchen bien, una vida pecaminosa y decir, no, yo soy salvo, pasa que estoy apartado. Sí, pero pará. Yo te hago una consulta. Vos estás practicando algo, un pecado. Yo te hago una pregunta, ¿cómo te sentís? Y a veces me siento mal, pero bueno, no. Hay algo que no está bien. Y ahora vamos a ver por qué. A mí me sorprende. Fíjense, Dios escribe su ley en el corazón. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Dios nos hizo participante de su naturaleza. Por lo tanto, tenemos deseos que Dios tiene. Los deseos de Dios es vivir una vida santa, porque Dios es santo. Y nosotros hoy tenemos deseos santos. Entonces, el cristiano se da cuenta de que es imposible poder vivir una vida que le agrade a Dios sin tener el Espíritu. No puede. Miren, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros que estuvimos estudiando Juan lo sabemos. Aquellos que no estuvieron estudiando no lo saben. Primera de Juan 3:9. Este es un texto que uso mucho yo para algunos que quizás no entienden lo que es ser cristiano, pero decir que el Hijo de Dios no practica el pecado habitualmente es decir que todas esas habilidades, o sea, las debilidades de la mente o el cuerpo que someten al hombre a los sufrimientos y los ponen a la tentación, ya no gobiernan en el hombre nuevo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto significa que tal como
su Padre, que es Dios, el cristiano odia el pecado. Odia el pecado y no lo puede tolerar. Ahora, escuchen bien, presten atención, no dice que el cristiano carece de la posibilidad de pecar. No está diciendo eso. Tiene todavía la capacidad de pecar. Porque si nosotros dijéramos eso, estaríamos contradiciendo la misma carta de Juan, donde en el capítulo 1, verso 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, ¿no? Y luego en el capítulo 2, verso 1, dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que no está diciendo eso. Ahora, les voy a dar un ejemplo que encontré. Dice, si un cierto alimento te enferma, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿qué vamos a decir si algo me enferma? No, no voy a comer esto. ¿Por qué? Porque me enferma, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos algo o una acción que está en contra de nuestros principios, entonces, ¿qué diríamos? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. En ambos casos, la palabra no puedo no significa que son físicamente incapaz de desempeñar esa acción, sino que está restringido, ¿por qué? Por nuestro propio conocimiento, por el conocimiento que Dios implantó, porque Dios ha escrito las leyes en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Es por esa razón que el pueblo de Israel no podía vivir la vida que Dios demandaba. Lo único que hacía la ley era mostrarle la situación en la que nos encontramos. Romanos 3:20, ¿no? Donde dice que la ley tiene como propósito mostrarle al hombre su condición, que es para el conocimiento del pecado. O sea que la ley no podía cambiar esa situación. Entonces, el hombre se encuentra hoy restringido, o sea, la naturaleza que Dios implanta lo ayuda, ¿no?, a decir no a aquellas cosas que solíamos hacer antes cuando no conocíamos. Mientras esa nueva naturaleza está en control, el cristiano no va a pecar. El Espíritu Santo es el que nos da el poder y la victoria sobre el pecado. Por eso dice ahí también en Juan, la palabra de Dios dice, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo leemos ahí en 1 Juan 2:14. Luego ya terminando, muerto al pecado. Romanos 6:2. Comprender que está muerto al pecado es que uno ha sido librado del pecado. ¿Qué quiere decir morir al pecado? Ejemplo. ¿Qué emociones tiene una persona muerta? Ese creo que es un ejemplo simple para poder entender. Si alguien abofeteara a alguien que está muerto, ¿no? ¿Qué haría esa persona muerta? Nada, obviamente, porque está muerto. Y si alguien pusiera millones de dólares delante de esa persona muerta, ¿qué haría? Absolutamente nada, porque estaría muerta. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que si nosotros realmente hemos muerto, ¿no? Hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo ahí en su carta, nosotros hemos resuelto el problema del pecado en nuestra vida cristiana. O sea que será fácil vivirla, porque entendemos nuestra posición, pero sin embargo, si somos medio muerto y medio vivo, ¿qué va a suceder? ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando una persona todavía, capítulo 4 de Efesios, ¿no? El apóstol Pablo ahí en el verso 17 dice, ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente con el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ¿no? Ya no andéis como los demás gentiles. Pero fíjense que luego en el verso 21 y 22 dice, despojaos del viejo hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando Dios te salva, si bien Dios te dio una posición, te ha sacado del reino de las tinieblas, te ha
dado una nueva naturaleza. Hoy vos podés vivir la vida que a Dios le agrada. El cambio que os sucedió en tu vida no es porque un día decidiste venir a la iglesia y comenzaste, no, yo mañana tengo que cambiar. No, así no entendiste nada. Sino que el cambio viene cuando la persona se arrepiente de sus pecados, confía en Jesucristo y esa vida, la vida de Dios comienza a operar en esa persona que estaba muerto. Por eso dice que hemos sido resucitados a una nueva vida. ¿Por qué? Porque ahora estábamos muertos, pero ahora vivimos. ¿Y cómo vivimos ahora? Porque antes no teníamos, como te dices, nos cortaron el internet. Hoy tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, una nueva posición, somos hijos de Dios y hoy es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno. O sea que Cristo vive la vida que nosotros no podíamos vivir, ahora la vive Él en nosotros. Y ustedes me dirán, ¿cómo, Jorge? Bueno, Romanos 6 y 8. Presentá tus miembros, no perdiste la memoria, ¿no? Si vos, cuando no conocías al Señor, cuando estabas en el mundo de las tinieblas, ahí en el reino de las tinieblas, tenías el hábito de ser chismoso o chismosa. Es un hábito que normalmente los hombres no tienen, ¿no? Las mujeres son como que tienen esa fama, ¿no? De que quieren saber la vida de todo, ¿no? Viste que dicen, no sé si dicen que tienen 250.000 palabras más que los hombres. Claro, cuando se juntan a hablar. Ese problema no lo tiene mi señora, ¿viste? Porque mi señora poco habla. Pero, o si tenía algún muchacho, algún joven que me está escuchando, tiene problemas con la pornografía, luego que Dios salva a esa persona, no se olvida que tuvo un problema con la pornografía, o si tuvo un problema con el alcohol. No perdió la memoria, no pierde la memoria de que era un chismoso, un entrometido, que le gustaba hablar de más, qué sé yo, tantas cosas que hacíamos antes. ¿Sabe qué sucede? Ahora, ¿qué Dios te dice? Hoy podés ver, antes no veía. ¿Qué podés ver? Que lo que hacía no estaba bien. Pero no solo ves, sino que tenés el poder para decir, no lo voy a hacer más. Ahora vos me vas a decir, Jorge, pero ¿cómo es eso? Yo vengo y trato. Tengo el Espíritu, entonces tengo que leer la palabra. Por esa razón que les digo, yo no puedo entender que alguien me diga, soy cristiano. ¿Cuántas veces lee la palabra? No, no la leo, no tengo tiempo. Olvídate, se me hace que no sos cristiano. Perdóname que te diga. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pedro en su primera carta, escuchen bien, ya terminando, concluyendo, dice, decía como niño la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Ahí en el Evangelio de Juan, el Señor dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Saben lo que significa nacer de nuevo? Es nacer de nuevo. Y cuando uno nace, cuando nace una criatura, un bebé, fíjense que lo primero que hace la enfermera, bueno, es lo que me dijo mi señora, yo lo sé, lleva al niño a los pechos de la madre. Y el niño, no sé cómo hace, pero él sabe que si agarra ese pezón va a salir leche. No sé cómo hace, pero es increíble. Eso es algo maravilloso, algo que Dios hace, ¿no? Que poner al bebé en el pecho de la madre y en ese momento el niño, cuando, y tiene un deseo y vos lo ves desesperado. Y las mamás pobres, mi señora también sufría con que después eran salvajes, ¿viste? Que te rompían el pecho. Y con esas ganas cuando tenían hambre, ¿no? Tenían que ponerse alguna anestesia, algo, porque era el dolor. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando Dios te salva, cuando Dios te saca de ese lugar en el que estaba, escúchame, tenés nuevo deseo. Lo primero que anhelás es conocer más a Dios. Eso es algo que no había en nosotros porque estábamos muertos. Dios nos salvó. Por eso la palabra salvación tiene 3 aspectos. ¿Por qué? El primer aspecto, que Dios nos salva ¿de qué? De la pena del pecado. Lo segundo, que nos salva del poder del pecado. ¿Qué es el poder del pecado? El pecado nos controlaba y nos dominaba. No podíamos vivir de otra manera que no sea es la vida que viven todos los demás. Y la tercera es
la salvación del cuerpo del pecado. O sea, que algún día nuestro cuerpo será transformado, el pecado será erradicado totalmente, la redención final, ¿no? Entonces, conclusión, termino con Romanos 8:38. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que si alguien te dice, tú que me escuchas ahí, si alguien te dice que alguien que se salva puede ser arrebatado de las manos de Dios, está equivocado. No es el evangelio de Jesucristo, porque en Romanos 8:38, vamos a leer para concluir. Romanos 8:38 dice así, un texto maravilloso que es de mucho consuelo para muchos cristianos. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. No solo somos hijos de Dios, estamos muy junto a Él, muy junto a Él. Alguien dijo una vez, no hay nada que pueda hacer que haga que Dios te ame menos, ni existe algo que pueda hacer que haga que Dios te ame más, pues Él te ama con absolutamente todo su amor, todo. Por eso nadie ni nada puede arrebatarnos de las manos de nuestro Dios. Así que si hoy fuiste salvo, cuando decimos que somos salvos es maravilloso, porque sabemos que somos salvos. Si hay alguien ahí que todavía no sabe que es salvo y está en duda, podemos dudar de nuestra salvación. También es un indicio de que somos salvos. ¿Sabían? Que cuando alguien duda mucho de su salvación, es un indicio de que es salvo. Porque alguien que no es salvo, yo no conozco a ningún inconverso que me diga, che, estoy dudando de la salvación. Porque no la tiene. Alguien no duda de algo que no tiene o algo que no sabe. Pero sí, la salvación se va a manifestar en un cambio que es radical, en un cambio donde las personas que te vean van a decir, vos no sos el mismo de antes. Vos no sos el mismo de antes. Antes eras de esta manera, hoy no sos. Hoy no reaccionás cuando alguien te grita. Hoy no te entrometés como lo hacías antes. Hoy ya no andás involucrado, involucrada por ahí en peleas, en contiendas y en cuantas cosas más. Por eso dijo el Señor cuando fue a la casa de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto este es hijo de Abraham. La salvación se manifiesta en un cambio. Zaqueo dijo, a cualquiera que le he robado le voy a devolver 4 veces más. Hay un cambio. Por eso no tomes la vida cristiana como si fuera algo liviano, como si cualquier persona se puede autodenominar cristiana porque tiene una Biblia bajo el brazo. Ten cuidado, porque la vida cristiana se va a manifestar en un cambio que comienza, ¿no?, por la mano poderosa de Dios y continúa por medio de la mano de Dios y va a terminar por la mano de Dios. Pero somos responsables cada uno en cuanto a la vida práctica. Por eso dice que todo aquel que es nacido de Dios no puede vivir una vida de pecado. O sea, no puede practicar el pecado como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque ha sido salvado. Así que vamos a orar para cerrar, y quiero hablar a aquellos que hoy están escuchando por primera vez este mensaje. Quizás hizo un poquito extenso, pero quiero decirte a ti que me escuchas, que si hoy no conoces a Jesucristo y estás involucrado en algún tipo de pecado y quizás estás preguntando cómo puedo abandonar este vicio, cómo puedo dejar la vida, quiero decirte que la Biblia dice que el pecado es un poder que controla la vida del hombre y que solo Jesucristo puede darnos esa libertad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que hoy puedes ser libre si tú lo deseas. Eres un pecador como todos éramos en algún tiempo. Nosotros éramos pecadores que vivían en total oscuridad, pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero Jesucristo nos rescató. Y hoy puede Jesús rescatar tu vida. Simplemente
reconoce que eres un pecador y que necesitas salvación, Jesucristo ya ha hecho provisión para sacarte de ese lugar en el cual estás. Y Dios quiere darte una vida totalmente nueva y darte a ti la esperanza de la vida eterna. Querido Padre Celestial, quiero darte gracias por la salvación que hemos recibido en Jesucristo. Gracias, Señor, porque si no nos hubiese salvado, nunca podríamos haber salido de ese lugar de oscuridad en el cual nosotros estábamos. Muchas gracias, Señor, por el rescate, porque fue la sangre maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que hizo posible que yo hoy pudiera vivir para ti. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en mí y que es la anticipación de lo que vamos a recibir. Gracias, Señor, por este privilegio de ser hijos de Dios. Quiero pedirte por cada uno de los que hoy escuchan este mensaje maravilloso del Evangelio. Te ruego, Señor, por aquel joven, aquella mujer, aquel hombre que hoy, Señor, ha escuchado este mensaje y desea con todo su corazón, Señor, ser libre. Señor, te pido que en este mediodía, ya tarde, puedas obrar en el corazón y que esa persona pueda tomar la decisión de aceptar que es un pecador y de recibirte a ti como Salvador. Señor, que esa persona hoy pueda entender que sus pecados la han llevado a alejarse. Ya estábamos alejados, pero el pecado nos lleva, Señor, de mal en peor, a un estado terrible. Señor, que pueda entender que solo el arrepentimiento y la fe en Jesucristo puede sacarlo de ese estado. Señor, yo te doy gracias porque sé que tu palabra no vuelve vacía. Gracias por cada uno de aquellos hermanos y hermanas y aquellas personas que hoy han estado escuchando el mensaje. Ruego para que obres en cada uno de ellos y les bendigas, así también a nuestros hermanos y hermanas que están en este lugar, Señor, escuchando esta predicación, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a unos vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
ser.